Eh, pero cualquier persona que ha ido en Londres te das cuenta que es un centro financiero. O sea, en Londres todo el mundo Ujú. habla de finanzas, inversiones, Sí, del mercado. del Ujú, mercado, el ujú. Financial Times, todo el mundo tiene el Financial Times. Sí. Y yo, viniendo de Ecuador, donde no tenemos una bolsa de valores ni siquiera, yo ni siquiera creo que había visto películas como Wall Street o Wolf of Wall Street. Yo creo que ni siquiera había visto nada de eso. Entonces, yo tenía cero, o sea, casi que ni entendía qué era lo que estaba pasando. Entonces fue un montón de aprendizaje para mí, en un año entender, estoy en un centro financiero, o sea, no es solo como que empecé a entender cómo era la dinámica. Y conversando No estabas con preparada. una amiga que estaba haciendo Ya. una pasantía, ella me empezó a explicar ESG y ella no había, como dices tú, ahora puede que sea cool y la gente habla y Ujú. entiende. Esto era en el 2011, a nadie realmente. No, todavía no. No, Todavía no era el boom. No. era una cuestión más de las ONGs, así, o sea, la gente sabía sobre Exacto. Greenpeace, pero ya ahí se quedaba. Entonces, pero mi amiga me cuenta que ella está de pasante en un fondo de inversión y que es increíble, pero que es una pasantía de 6 meses y ya se acaba y ya no puede renovar. Entonces, es que tiene que buscar ella ya un trabajo y que van a buscar a alguien más que quiera tomar esa pasantía. Y entonces ahí sí yo, primerita, dije, por favor, porque Yo, sí. en mi cabeza el tema de lo que más me atraía de trabajar con un inversionista es que yo me di cuenta que cuando que las Naciones Unidas y el Banco Interamericano de Desarrollo, al final, primero que, o sea, hacen un trabajo muy importante, pero al final, cuando entiendes el rol que juegan los inversionistas y el poder que puede tener un Ujú, inversionista ujú. y el poder de influencia que puede tener para pedir cambio en las empresas, nada se compara con eso. Es que O sea, no, es muy grande. ¿Cómo pueden canalizar ese capital para hacer un mayor bien? Es tremendo cuando te das cuenta de eso. sí, y más que nada, hay un mundo en el que los intereses de los inversionistas y los intereses que y el propósito que yo tenía están alineados. Porque Ujú. a final de cuentas, los inversionistas no se preocupan por razones ambientales o sociales, por una cuestión ética o moral, sino que son inversionistas a Por rentabilidad. largo plazo y a largo plazo Sí. los objetivos que yo tenía o los objetivos de sociales o medioambientales están muy vinculados con los mismos objetivos de un inversionista a largo plazo. Entonces, no Ujú. tienes que convencer a nadie, no tienes que andar rogando por donantes como hacíamos antes cuando estábamos en la Not for Profit. Aquí, inmediatamente, cuando los intereses están alineados, inmediatamente el nivel de esfuerzo que tienes que poner es menos. Y eso significa que te puedes enfocar en hacer más actividades Sí. que hagan el mundo un poco más sostenible y socialmente. Y ahora me gustaría preguntarte, Daniela, si has sentido alguna vez como una mujer emigrante profesional, ¿has sentido alguna vez alguna especie de discriminación o un trato distinto, ya sea por ser inmigrante, ya sea por ser mujer, dentro del sector financiero? Mm. Muy sustainability puede ser, sostenibilidad puede ser, pero también es inversiones. Y en el mundo de las inversiones siempre se habla de que hay una especie de, Mm. puede haber un poco más de discriminación. ¿Has sentido alguna vez tú eso en los distintos países que has trabajado? Sabes que nunca me había preguntado eso a mí misma hasta que tú lo mencionaste y dijiste que este es uno de los temas que querías discutir. Y realmente, probablemente pudieron haber habido momentos en que la gente eh, me, me vio menos, pero yo sinceramente creo que el principal prejuicio me, que fue un obstáculo para mí en las etapas primeras iniciales de mi vida, fui yo misma. Yo tenía ese Ujú. estereotipo de que Tú estabas consciente era de inmigrante. que yo era la migrante, que mi inglés no era lo suficientemente Mm. bueno,
que yo era una chica joven. Y Mm. este tema de la chica joven, te juro que hasta ahora, a ratos me tengo que recordar que tengo 38 años y 2 hijos. Ya no soy una chica joven, si yo no soy una mujer en esta etapa de mi vida, nadie es una mujer. O sea, ya no soy esta chica inocente que no tiene idea. Sí, O sea, tengo 15 años de experiencia, 2 hijos, ya no tengo la sí, excusa de ser la chica joven que, ay, que... exacto. Pero era eso en mi cabeza que yo siento que me prevenía a mí en Mm, muchas situaciones de realmente decir lo que yo pensaba o de eh, algo que ha sido una de las cosas más importantes de mi carrera es, y no sé cómo decir en español, es networking. O sea, formar ajá, sí. esas redes sociales, conocer En el gente, mundo del trabajo. tener Ujú, exposición a diferente gente de diferentes lugares, de diferentes niveles en las organizaciones. ujú, Eso, pero yo al principio me sentía así como que no me sentía cómoda. Y iba a estos ujú, eventos y no tenía idea de qué conversar porque me sentía diferente, porque obviamente sí, cuando estoy en un grupo de hombres, puede que hablen de fútbol. O aquí en Australia es de fútbol australiano. Eh, o hablan, y yo no, obviamente no tengo idea y no tengo cómo contribuir. Entonces no creo que me estaban discriminando a mí, pero a mí se me hace muy difícil sentirme parte y entonces no, realmente no agregaba valor porque me sentía intimidada. Entonces yo no creo que pues seguramente hubieron momentos en que la gente me discriminó y yo no me di cuenta, pero creo que estaba tan ujú, preocupada de mí, lo que estaba en mi cabeza, eh, de que yo me sentía diferente y en vez de valorar mi diferencia y decir, a ver, alguien explíqueme qué es esto del fútbol australiano que no entiendo nada y usar eso como una sí, herramienta para empezar la sí, conversación y decir, es muy diferente del fútbol que jugamos en Sudamérica, ¿quién me va a explicar cómo funciona? Y en vez de tener esa ajá, actitud, en un principio era como, no sabía cómo manejarlo. Y, y después de que me hiciste esa pregunta, estaba reflexionando hoy en la tarde y decía como, "Mm, ¿qué fue lo que me ayudó a mí a, a moverme de ahí? Y entonces yo creo que realmente hubieron un par de personas de mi vida que realmente me empoderaron y me dijeron, a ver, eso que acabas de decir, repite. Y como que empezaron a mostrarme cuando me atrevía yo a decir en grupos más pequeños y entonces poco a poco empecé a dar cuenta que, ¿sabes qué? Tal vez mis opiniones, tal vez sí he aprendido algo, tal vez sé más de lo que pienso que sé. Y entonces me puse yo, entonces tuve un par de personas que me ayudaron y que me sí, empoderaron, me dijeron, a ver, pero puedes explicar lo que estabas diciendo antes, pero también yo me presioné a mí misma a salir de mi zona de confort. Y entonces parte de nuestra industria, como tú debes saber, es esta parte del networking y ir a eventos sociales y conocer gente, conversar con gente, conversar de qué estás haciendo, cómo podemos aprender del uno del otro, o qué es muy importante en esta industria. Y entonces yo me puse la meta de que a cada conferencia que iba a ir, iba a preguntar por lo menos una pregunta en el plenario, cuando está todo el mundo. oh, wow, wow, Y bien me puse esa valiente. meta y dije, Ya, una pregunta que yo estoy orgullosa de preguntar, que sé que es una buena ya, pregunta. Y claro, una de las cosas negativas de hacer eso es que a veces me pasaba obsesionando cuál es una buena pregunta que debería hacer. sí, Pero eso me abrió muchas puertas, primero porque me quité el miedo. Y segundo, porque la gente ahí se te acerca a decir, vi lo que dijiste, sí, o no, no me sí, parece lo que preguntaste. Pero era claro, mi forma abrir. de sentir como que yo tengo algo que decir y no pasa nada. Daniela, y me imagino que tú estás al tanto de que varios estudios sugieren de que las mujeres somos mejores en la lucha contra el cambio climático. Hay estudios como por ejemplo el de Bloomberg de hace 2 años atrás, perdón, de diciembre del año 2020, donde se analizaron alrededor de 11.700 compañías y se encontró que las emisiones de carbón en empresas con un tercio de mujeres en sus directorios subieron en un 0,6%, o sea, algo mínimo, casi que no subieron. Pero comparado con las empresas que no tenían mujeres, las emisiones subieron en un 3,5% ese año.
Si bien la diferencia no es tan grande, sí se encontró una diferencia estadística. Eso sugiere entonces, al parecer, que las mujeres podemos manejar más o estamos más alineadas con las metas que se han fijado para el año 2050 de carbono neutralidad o net zero, como también se le conoce en inglés. ¿Estás tú de acuerdo con eso? ¿Crees que las mujeres somos mejores en esta lucha contra el cambio climático? ¿Cómo te respondo eso? Mira, he leído ese estudio. Anecdóticamente, yo, por mi experiencia, he visto mucho más mujeres en roles como los míos. Cuando voy a conferencias que son solo de inversiones, hay mucho más hombres. Cuando voy a conferencias que son de inversiones Mm. sustentables o ESG, siempre hay mucho más mujeres que en las otras. Em, Muchas veces nosotros hablamos con muchas empresas eh, y hablamos con la gente de las juntas directivas y muchas veces la que lidera el comité de sustentabilidad son mujeres. Eh, la jefe de sostenibilidad de esas empresas muchas veces son mujeres. Pero no me siento cómoda aceptando esos números de Bloomberg. Creo que hay, Ujú. o más que nada, no me siento cómoda con la razón. Aquí tenemos es un dicho en inglés, el nature versus nurture. O sea, naturaleza eh, versus, ¿cómo se dice nurture? Crianza, Crianza, ¿cierto? Crianza, exacto. ¿cierto? Yeah. Y Ujú. yo no creo, hay gente que piensa, he hablado, este es un tema que me fascina y hablo con mucha gente de ese tema y pues pregunto qué Sí, piensa. sí, Y es habla, muy... y creo que te Ajá. lo he preguntado a ti, como dije, ¿qué Sí. piensas de esto? Y hay gente que me dice, no, las mujeres piensan en sistemas y como piensan en sistemas, entonces tienden a darse cuenta de estas cosas. Pero yo siento que es más una cuestión de la sociedad en la que vivimos, que por cosas pequeñitas nos hacen enfocarnos en ser mucho más preocupadas de los otros y de nuestros entornos y que sentimos que es nuestra responsabilidad cuidarlos. Y está un poco alineado con el tema de la maternidad, Ujú. pero yo creo, y ahora me doy cuenta, como tú dijiste, yo tengo un hijo y una hija. Mi hijo tiene 4 años y mi hija va a cumplir 2. Y entonces cuando yo tenía a mi hijo, yo le dije a mi esposo, yo quiero comprarle a Leo un bebé. Vi que en las guarderías aquí les daban, y dije, me parece buenísima idea, le voy a comprar a Leo un bebé. Y también le comprábamos juguetes así como de la cocina y todo. Y porque bueno, primero porque íbamos a tener un bebé también, para explicarle qué es lo que va a pasar, pobre, porque tenía 2 años, entonces ya sabes cómo es en esas épocas, los niños son Ajá. bien difíciles y hay que explicarles todo. Eh, y claro, Leo se interesaba, pero cuando tuve ahora mi hija, ya teníamos un bebé en la casa, no había necesidad de comprar otra muñeca porque teníamos la misma muñeca que habíamos comprado para mi hijo. No había hecho mucho caso de esa muñeca, pero mi suegra le regaló una muñeca por Navidad. Inmediatamente mi hija fue como que, ay, y yo me pregunto, a ver, yo les he criado de la misma forma, pero yo sí siento que mi suegra nunca le regaló, a Leo le regaló una excavadora, a la Alba le Mm. regaló la muñeca. Ese tipo de Claro. cosas, por más que yo Sí, estoy tratando de ser súper neutral, el mundo que sí, hay influencias. poco a poco, y entonces todo el mundo le pregunta, como tal vez cogió la muñeca una vez, y el Leo tal vez cogió la muñeca, pero, pero como a ella, cada vez que coge la muñeca le dicen, ay, el bebé, y entonces ella feliz, Ujú, entonces ve que ella tiene atención de la gente cuando coge el bebé, porque le dicen, ay, ve qué linda, como le gusta cuando coge la muñeca, y tal vez a Leo nunca le hicimos ujú, eso. Y entonces mm, escucho de todo, escucho a otras mamás que ujú. me dicen, no, pero ya te has de verdad dado cuenta, seguramente que los hombres y las mujeres somos diferentes y que las mujeres sí tenemos que ser mucho más preocupadas del nurture y que nos preocupamos de otras personas.
Pero para mí todas esas preocupaciones vienen porque desde chiquitos tenemos estas pequeñas cosas. Y yo me encuentro a Sí, mí misma teniendo esos sesgos. O sea, yo le leo sí. a mis hijos, tenemos un libro que tiene 1000 palabras. Cuando vamos a los dos, cuando vamos escogiendo las palabras, empezamos con el Leo y siempre le hacíamos ver a los trenes y las excavadoras, porque ya en un principio a él le gustaron, entonces como ya tuvo un tren y una excavadora, entonces este es el tema que le interesa a él, y nos saltábamos las páginas del niño llorando y de la señora que está limpiando, y en cambio con Alba, como le Ujú. gustó el bebé la primera vez, entonces yo ya le muestro también esas páginas donde sé que va a haber otros bebés, y eso es medio inconsciente, y eso Claro. es en alguien como yo que estoy tratando de no poner esos sesgos a Sí, mis hijos. sí. Entonces, esa es una forma muy larga en la que tal vez no he respondido a tu pregunta, pero yo No, creo que es la entiendo, entiendo la sociedad idea, que sí. poco a poco Sí. nos hace preocuparnos como mujeres del entorno y del resto de gente. Y como hemos crecido con eso en la cabeza, nos interesan las áreas como sostenibilidad, Exactamente. la salud y Entonces, ese tipo de cosas.